Ok. Hebreos 9 del 12, o sea, 11 al 28. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De dónde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Del 11 al 28 y culminamos totalmente el capítulo 9. Hay muchas cosas aquí que para los que no están acostumbrados, digamos, a toda la estructura del antiguo pacto, eso que se hizo con el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? En el desierto. Pero claro, el libro estaba preparado para los hebreos y también está preparado para dar la fuerza hoy en día a las personas que en un momento dado quieren ver cómo el cumplimiento del antiguo pacto se viene en el cumplimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces hay cosas aquí, ¿no? Por ejemplo, que lo vamos a ver en el estudio que he preparado, pero que yo te adelanto, ¿no? Parece como que hay cosas, ¿verdad? El lavamiento de los vasos, la purificación con una vaquilla que roja, que tenía que ser muy especial. O sea, una serie de cosas que claramente el autor de Hebreos sabe y que los hebreos saben porque están acostumbrados, digamos,
a los antiguos libros, ¿vale? Entonces, por eso el que se acerca al libro de Hebreos a veces es un poco pesado y no puede entender porque salen conceptos muy nuevos que no aparecen en ningún sitio en el Nuevo Testamento, porque están todos tomados de la tradición y lo que estaba sucediendo en el antiguo pacto, cuando Moisés en el desierto y después un poco similar también en el templo con Salomón. ¿Ok? Entonces vamos a leer el estudio que he preparado y luego pues aclaramos algunas cositas. Con el capítulo 9, versículo 11, el autor se embarca en su discusión cristológicas relativas a la superioridad de la ofrenda del Hijo de Dios por el pecado. Siguiendo su costumbre, da una breve introducción a esta argumentación, desde el versículo 11 y el versículo 12, seguida de su clasificación del 13 al 28. Cristo es superior a los sacrificios sacerdotales de la antigua alianza. Número 1. La sangre de la ofrenda era la propia sangre de Cristo. Número 2. El lugar de la ofrenda era el cielo, no el tabernáculo terrenal. La ofrenda, número 3, la ofrenda era eterna. Bajo esos conceptos ves que el escritor está constantemente recapitulando, o sea, ¿para qué te quieres ir a la vieja ley? ¿Para qué te quieres ir al viejo pacto cuando el nuevo pacto es superior por estos conceptos? ¿Vale? Que mencione Cristo en el versículo 11 muestra que el Mesías viene como sumo sacerdote de los bienes venideros. Voy a volver a leer el 11, dice, pero estando ya presente Cristo, lo dice así, Cristo, ya no dice Jesús, ahora dice Cristo, Cristos, el Cristos, ¿vale? Sumo sacerdote con todas esas bendiciones asociadas con el nuevo pacto. Bendiciones que se han introducido ahora por el establecimiento que Cristo ha hecho en esta mejor alianza. El escritor tiene en mente dos destacadas imágenes del Antiguo Testamento mientras nos guía a través de esta parte de su argumento. El sacrificio del sumo sacerdote en el día de la expiación, ¿verdad? Que era una vez al año. Para el sacrificio hecho por Moisés para inaugurar el pacto del Sinaí. Esto fue uno único. O sea, cuando construyeron lo que es el recinto, el tabernáculo, tuvieron que hacer un acto que fue único, que fue de la inauguración y de santificación de todo el lugar. La muerte, el significado de ambos. De momento se queda con un submotivo del sumo sacerdote y proclama que, así como el sumo sacerdote terrenal pasaba desde el habitáculo exterior hasta el de más adentro del santuario, Cristo también se presenta perfecto, no hecho de manos humanas, ¿verdad? En el que está en el cielo. La entrada de Cristo con su sangre expresa su muerte sacrificatoria en la cruz, que estableció su carácter de mediador entre nosotros y el Padre. Después de haber logrado el rescate eterno, la palabra rescate también puede traducirse como liberación o redención. Los judíos esperaban que el Mesías salvase a Israel de sus enemigos. Sin embargo, la liberación que trae el sumo sacerdote celestial castigo del pecado y es eterna por naturaleza, habiendo entrado Cristo una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Además de la sangre de machos cabríos y de toros, el escritor de Hebreos menciona un tercer sacrificio. Este es el único lugar del Nuevo Testamento que contiene una referencia a las cenizas de una novilla. En Números 19, 1-21 no lo habla, ¿no? Y Dios ordenó a los israelitas que trajeran a Moisés y Aarón una vaca de piel rojiza, físicamente perfecta y que nunca hubiera estado bajo yunta. La novilla se sacaba del campamento y se mataba. Y se iba a la tienda de reunión. Luego se quemaba sus cenizas, se recogían para su uso posterior. Cuando se necesitaban para la limpieza ceremonial, las cenizas se mezclaban con agua y se rociaban sobre la persona impura. El tabernáculo también tenía que ser rociado cuando un israelita había tocado un cuerpo muerto, profanando así el lugar del templo. Tengo que deciros que esta vaca estaba extinta, ya no existía
este tipo de vacas, y Israel, a través de experimentación genética, ya tienen la vaquita. Ya tienen la vaquita preparada para cuando levanten el tercer templo, poder otra vez hacer esto y con las cenizas hacer eso. O sea que han hecho genéticamente otra vez la vaquita, ¿vale? Que está distinta. La necesidad de purificación del tabernáculo tenía que ver con su relación con un pueblo pecador. Este espacio santo fue creado para la interacción continuada entre Dios y su pueblo mediante sacrificios que trataban el problema del pecado. En correspondencia, el tabernáculo divino, la concepción que el autor tenía del lugar de la presencia de Dios, se puso al alcance del pueblo de Dios, del nuevo pacto mediante la muerte sacrificial de Cristo. Las cosas celestiales, dice el versículo, se purifican conjuntamente con la purificación del pueblo de Dios. En vez de cumplir con el ministerio sumo sacerdotal del día de la expiación en la copia terrenal del tabernáculo verdadero, Cristo entró en el cielo para presentar su sacrificio ante Dios en favor nuestro. Que se presentase ante Dios en nuestro favor distingue su actitud como distinta a la que el sumo sacerdote terrenal, que también tenía que ofrecer sacrificio por sí mismo. El autor enfatiza este acto como la forma en que Cristo dispone el camino para que el pueblo de Dios entre a su presencia. Además, a diferencia del ritual terrenal en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo anualmente con sangre ajena, este sacrificio del día de la expiación, realizado por el sacerdote celestial, fue de eficacia eterna, sin que tenga que ser repetido jamás. En consecuencia, se presentó una sola vez y para siempre, para acabar completamente con el pecado, sacrificándose a sí mismo en su muerte. Su sacrificio, por su calidad superior, puede remontarse al tiempo de creación y proyectarse hacia la consumación de los tiempos, limpiando por completo al pueblo de Dios. La primera aparición del Mesías señala, por tanto, el comienzo de la edad mesiánica, el fin de los tiempos, en el que Él lleva a cabo la redención del pueblo de Dios. Por consiguiente, mientras que cualquier persona se enfrenta normalmente al juicio al morir, el sacrificio de Cristo irá siguiendo de una segunda aparición en este ámbito terrenal. La primera venida fue para ocuparse del pecado mediante su muerte sacrificial, pero la segunda será para traer salvación, completa liberación de este mundo caído y pecaminoso y de sus efectos. Esto pasará cuando se pise la cabeza a la serpiente, para los que están esperando su regreso. A modo de conclusión sobre este tema de la ofrenda, el resultado que produce, el cristianismo les dice a las gentes que se arrepientan y les promete el perdón. Por lo tanto, hasta donde sabemos, no tienen nada que decirles a las gentes que no saben que han hecho algo de lo cual deban arrepentirse y que no sienten necesidad alguna de perdón. Solo cuando nos hayamos dado cuenta de que existe una verdadera ley moral y un poder que la respalda y de que le hemos quebrantado y de que estamos a mal con el poder, el cristianismo empieza a hablar. Vamos a extendernos un poquito más en esto hoy después, en la conclusión. Debemos comunicar una perspectiva bíblica de la moralidad que reemplace a la visión popular que tantos tienen, si queremos que el cristianismo les diga algo. Las ideas contemporáneas de moralidad nos presentan un gran reto. Como Blaise Pascal nos recuerda en Pensamientos, su libro, no hay más que dos clases de hombres. Los unos justos y que se creen pecadores, los otros pecadores que se creen justos. Buena parte de nuestra sociedad
se ha convertido en algo semejante al fariseico de Lucas 18, que centraba toda la atención en su bondad. Pero la versión del nuevo tiempo sería algo así. Dios mío, gracias porque soy como las personas realmente malas que veo en las noticias cada noche. Es un gran desafío al comunicar la verdad de nuestro pasaje. El concepto de sacrificio, el derramamiento de sangre para satisfacer un requisito establecido por Dios, parece horrendamente primitivo y oscuro para muchos contemporáneos. Está refiriéndose que cuando hablamos de la sangre y que cosas que a los cristianos pues no son muy típicas, muy tradicionales y no nos parece raro, para la gente de fuera cuando les hablamos de todo esto, la sangre, el derramamiento de sangre y todo esto, pues suena raro, ¿verdad? La sangre de Cristo representa la vida de Cristo. 1. Vertida en su libre sacrificio de sí mismo a Dios por los hombres. 2. Llevada a la perfecta comunión con Dios, habiéndose liberado por la muerte. La sangre de Cristo es, al derramarse, la vida de Cristo dada por los hombres. Y al aplicarse, la vida de Cristo ahora dada a los hombres. La vida que es fuente de su vida. La sangre siempre incluye el pensamiento de la vida conservada y activa más allá de la muerte. Ahora bien, un segundito, que ya terminamos. Pero las evidencias bíblicas señalan firmemente en otra dirección. La referencia a la sangre sacrificial en las Escrituras apuntan a la muerte de la víctima, no al otorgamiento de vida. En concreto, en hebreo, cuando el autor menciona el derramamiento de la sangre de Cristo, habla de la muerte sacrificial del Señor en la cruz. Es su muerte en sacrificio la que nos limpia, no la comunicación de vida. Es su muerte la que trae libertad e inaugura el nuevo pacto. La analogía en todo Hebreo 9 entre la muerte de Cristo y la de los animales añade certeza a esta interpretación. Mediante su muerte, los animales no estaban impartiendo vida, sino dando la suya por el objetivo de limpiar el pecado y reconciliar al pueblo con Dios. En otras palabras, en la Escritura el motivo de la sangre representa muerte, y al referirse a Cristo connota su muerte sacrificial en la cruz, mediante la cual expió nuestros pecados, hizo propiciación ante nuestro Creador, transformó el no de Dios a nosotros en un sí a nosotros. Amén. Bueno, sé que es un poco duro cuando se lee y tal, pero ahora yo te traigo un poquito más de aclaración. No sé si te estás dando cuenta de que Hebreos está tomando el sacrificio de Jesús a través de algo que ya estaba pasando en la antigüedad con el pueblo hebreo. No hizo nada nuevo. Lo único que hizo es algo superior, algo mejor a lo que estaba haciendo. Es de suma importancia entender esto porque en realidad no lo que nos digan en las iglesias o lo que representa la salvación de Jesucristo no puede traer un concepto totalmente distinto. Tiene que ser basado en el mismo concepto en el que Dios estuvo hablando a través del pacto de la ley a los hebreos. Entonces, ¿qué sucede si yo entro, soy un gentil, ¿verdad? No he nacido en el pueblo hebreo, no he aprendido los libros antiguos, no me he acercado a la Biblia, ando pues como los gentiles andamos, ¿no? Aunque en realidad en estos tiempos los gentiles, por ejemplo, yo cuando nací,
nací en un entorno católico, aunque mis padres no eran practicantes, pero había un concepto de Dios a través de lo que en el colegio, nací en la época de Franco y Franco era muy católico y estipuló la religión católica, persiguió a los protestantes en esa época. Entonces, bueno, pues como que uno entra sin tener mucha idea, ¿verdad?, de Dios. Entonces es muy fácil entrar a la iglesia y que te cuenten algo y tú dices, ah, eso es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Si es distinto, si es distinto, si no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en la época del antiguo pacto, no me vale para nada. Sabemos que los católicos, que los evangélicos y que todas las demás religiones han transformado. Y por eso muchas veces los judíos, los hebreos se molestan diciendo, pero bueno, o sea, resulta que ellos ahora ese Cristo que encima era judío, que encima... Y están haciendo, y no me extraña, porque hay un concepto de lo que hizo Dios, Jesús, en la cruz y por lo que hizo y por lo que está muy trastocado. Y es normal que cuando nosotros leemos Hebreos y os lo expliquemos como diciendo, lo que hizo Jesús fue quitar el pecado. ¿Cómo va a quitar el pecado? Si yo sigo pecando, si yo en mi iglesia me están diciendo que soy un pecador y que no puedo dejar de ser pecador, y me están diciendo que tengo que estar cumpliendo los mandamientos para no ser pecador y que cada día tengo que ser más como el antiguo pacto, ¿verdad? ¿Qué pasaba en el antiguo pacto? En el antiguo pacto había que cumplir la ley. Y eso es lo que se está haciendo en las iglesias. Claro, la iglesia no te dice que si no cumples la ley vas al infierno porque tenemos a Jesucristo en lo que no podemos. Bueno, no te preocupes, en lo que no puedas, Jesucristo es como el comodín, ¿verdad? Tú lo tienes ahí, preparado, todo lo que yo pueda hacer y además me están exigiendo constantemente que lo haga, todo lo que yo pueda, y si no me van a acusar y me van a señalar y me van a decir, ¡ech! Pecador. Por eso con los homosexuales pasa lo que está pasando y con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que hay conceptos que parece como que hoy eso es un pecado gordísimo. Es el mismo que mentir. Es lo mismo que odiar o que tener rencor o que hacerle las trampas a tu hermano. Es lo mismo, es pecado. Es pecado. Entonces, esto sucede porque no tenemos ese concepto. En el antiguo pacto, y los hebreos y los que conocen la Torá, saben lo que es el pecado. Y por eso se ofenden tanto con los cristianos, porque los cristianos parece como que tienen autoridad de pecar y luego se arrepienten y listo, ya están otra vez limpios. Y ellos saben que no. Ellos saben que los pecados de muerte no se pueden remitir simplemente con un arrepentimiento. Ellos no podían, si pecaban de muerte, si tú eres un adúltero, tú no podías llevar una cabrita para limpiar ese pecado. Sabías que si te pillaban, ibas a morir. Ibas a morir. Y yo no sé si no te pillaban la conciencia, que ha aparecido ya, ¿verdad? Ayer ya apareció el tema de la conciencia. Por eso dice que antiguamente no estaba, la conciencia no estaba limpia. ¿Por qué? Porque uno no podía limpiarse, no era tan fácil. Llegaba el día de expiación, era un día de fiesta. Increíble, todos íbamos a ser limpios, nos iban a perdonar todos los pecados del año en ese día. Pero cuando terminaba ese día y empezaba uno nuevo, tengo que cumplirlo, no puedo hacer esto, Y eso es imposible, eso es lo que traía la ley. Lo hemos aprendido los que habéis estado en Romanos, en el curso de Romanos, lo vimos, ¿no? Es imposible, no hay ni un justo, ni aun uno. Se está refiriendo a eso, se está refiriendo a que nadie puede ser justo por su propia cuenta. No que no seas justo después de haber recibido a Cristo. ¿Ves? Ese es el problema de leer la Biblia y no entenderla y sacar los versículos de contexto. Porque cuando tú le dices a una persona, eres pecador, ¿quién no es pecador? No hay ni un justo. ¿Cómo que no hay ni un justo? Noé era justo.
Abraham fue justo. Y los apóstoles se consideraban justos. Y tú, si entiendes el sacrificio de Jesús en la cruz, entiendes ese sacrificio que hizo, superior al que había en el antiguo pacto, eres justo. Porque por recibirlo, no por cumplir nada. Entonces puedo pecar, lo llevas claro. Si estás pensando en eso, arrepiéntete. Ahora, la conclusión de todo esto es que el hebreo, el israelita, aquel que estaba en el desierto y dependía del día de expiación, sabía perfectamente su condición. ¿Por qué? Porque la ley le llevaba a esa condición. Si no cumples, maldito. Nadie lo puede cumplir. Todos los malditos. No había ninguno que decía, no, yo no soy maldito, yo soy bueno, yo soy justo. Y sin embargo ahora, en nuestra era contemporánea, pues el problema no es si me siento pecador o me siento justo. El problema es que el cristiano, estoy hablando del cristiano, no estoy hablando del que está fuera de Cristo, ¿no? Estoy hablando del que va a la iglesia, estoy hablando de los que se consideran salvos por Jesucristo, ¿m? O que, entre comillas, salvos por Jesucristo. Tengo un pequeño lío, ¿verdad? ¿Soy justo? ¿No soy justo? La sangre me justifica, pero yo lo que estoy haciendo no es de justo, es de otra cosa. ¿Soy santo? ¿Apartado o no soy santo? Porque la verdad es que más parezco pecador que santo, y el problema está en que no sabemos quién somos. Tenemos una mentira en nosotros que la propia Iglesia la sigue fortaleciendo. Porque la Iglesia, y eso es lo que yo llamo acariciagatos. El gato es un animal que no le acaricies cuando él lo quiera. No le vas a acariciar cuando él lo quiera. Ahora, cuando él quiere se acerca a ti y hace un ruido ahí que parece, ¿verdad? Y entonces tú ahí le acaricias y parece que le estás dando gustito. Claro, porque él le acaricia cuando, ¡ay, qué bien me siento! Pues eso es lo que hacen en la iglesia con nosotros. Eres hijo de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Te ha dado poder. Ahora tú puedes. Ahora tú. ¡Vamos! Tienes que. Y con todo ese poder y con toda esa riqueza y con todo eso. ¡Ay, pobrecito! Satanás viene a decirte que no vales, pero yo te digo que la sangre de Cristo vale. Y lo que te está haciendo es un daño muy grande, porque está escondiendo tu naturaleza. Es decir, está poniendo la naturaleza de Cristo en tu naturaleza caída. Tú tienes que reconocer quién eres. ¿Y cómo puedes reconocer quién eres? Analiza tus pensamientos. Analiza tus sentimientos. Y no cuando estés en buenas. Ay, cuando estoy bien. No, cuando te suceden cosas serias. Cuando alguien viene, un hermanito, y te hace una guarrada. Sobre todo los hermanitos o los familiares, que también duele mucho, ¿no? Cuando te lo hace un hermano carnal o te lo hace un hijo. Uf. O cuando hacen algo a alguien que quieres, ¿verdad? Ahí es donde tú tienes que entender y vinar. Claro, es justificado porque es mío. ¿Qué tuyo? Tuyo no es nada. No has entendido bien. Tú ahora perteneces a Cristo, todo lo tuyo es de Él. Cuando aquí se habla del diezmo, o se están preguntando del diezmo y tal, ¿qué diezmo? Si tuyo no es nada, todo le corresponde a Él. ¿Y que le das el 10% de lo que es de Él? No, perdona. No, perdona. No te corresponde nada. Todo le corresponde a Él. Él te hace que tú seas administrador de su gracia, administrador de sus dones, administración de sus bienes, pero le perteneces a Él. Y anteriormente, si no le perteneces a Él, tampoco es tuyo. Le pertenece a Satanás, que es el señor del pecado.
Por eso Satanás hace lo que hace y te da lo que quiere. Y te maneja y te lleva a través del dinero. Que te es muy importante el dinero, te lo quita. ¿Para qué? Para que estés hecho polvo. Que con el dinero tú eres muy ambicioso y te lo da para que sigas y machaques. Claro. ¿Quién está en el billete? ¿Quién está en la moneda? Le dijo Jesús. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Mi vida es de Dios. Mi vida le pertenece. Y con Él todo lo que tengo. Todo lo que tengo. Y es muy fácil decir gracias Dios, todo lo que tengo es tuyo en una oración, ¿verdad? Como lo hacemos muchas veces. Y si hay gente que me está escuchando, mucho mejor. Porque qué bien quedo. Bueno, ahora tienes que cumplirlo. Sí. Entonces, tengo que decirte, el pecado tiene que ver con la separación de Dios. Tú puedes haber aceptado a Jesucristo, pero puedes ser perfectamente un siervo inútil, un siervo cruel, un siervo innegligente. ¿Cuándo es una persona innegligente cuando está en servicio? Pues cuando no hace lo que el Señor le dice, sino lo que yo creo que tengo que hacer. Porque no lo hacemos a las malas. No somos malos. No, al contrario, somos muy buenos. Y queremos trabajar para Dios y ofrecer las cosas a Dios. Pero el problema es que estamos haciéndolo a través de lo que yo creo en mi corazón. Te diriges. Analiza tu vida. Mira, lo más complicado es entender esto. Una vez que entiendes esto, lo demás viene, porque lo demás lo hace Él. Tú tienes que identificar tu naturaleza. El pecado no es lo que haces, el pecado es lo que tú eres. Lo que tú eres produce un fruto. Y si tú estás en el pecado, si tú estás dirigiendo tu vida a través del corazón, que es la carne, que es la parte desviada, entonces tu fruto van a ser pecados, desobediencia, iniquidades. ¿Por qué? Porque, es que me apetece tanto, es que me gusta tanto, es que no puedo dejar de hacerlo porque me apasiona. ¿Ves? Lo haces porque te has dirigido por tu corazón. Y si no puedes dirigirte a través de Dios, es porque todavía no te has convertido. ¿Y por qué no te has convertido? Porque has venido al cristianismo un concepto más. Quizás tenías miedo a la muerte, al más allá. Quizás te habían presentado algo bonito que a través de Dios vas a tener todas las cosas. Quizás tenías tus remordimientos, ¿verdad? Y con Él quita los remordimientos. ¡Ay, Él me está quitando todo! Me perdona todo lo que he hecho. Pero si no has entrado, sigues fuera, estás engañado. Satanás te tiene engañadísimo. Crees que estás haciendo las cosas y en su nombre echas demonios y en su nombre haces milagros. Señor, le llamas Señor, pero no le conoces. No le conoces. Porque lo único que conoces es tu corazón. Lo único que conoces eres tú y ni te conoces. Porque piensas que eres bueno, que eres hábil, que te crees mejor porque oras, ayunas y lees la Biblia y sabes mucho más que los que han entrado nuevos o los que ya llevan un tiempo y son un poco ahí calientabancos, como los llamamos, ¿verdad? Y te crees que tú porque estás en el ministerio y tienes personas que estás enseñando, eres superior a ellos y te sientas bien y qué contento está Dios conmigo. Te estás equivocando. Porque te estás enalteciendo. El fariseo era un hombre que diezmaba, que ayunaba 2 veces por semana, que cumplía los mandamientos, que hacía sus oraciones. El fariseo. ¿Cuál era el problema del fariseo? No, es que el problema fue que señaló al otro que estaba ahí. No, es que era mejor, se consideraba mejor. Ese era el problema. ¿Quién salió justificado? Lo ves en la Biblia, no me lo estoy inventando.
Señor desconocido, Blackfrag Pinter Glasses, madre mía. ¡Ey! Eso es. Entonces, digo, el proceso más complicado es ¿quién soy? ¿Cuál es mi naturaleza? Ahí viene el arrepentimiento. El hijo pródigo tuvo que pasar por un montón de cosas para darse cuenta de cuál era su naturaleza. Él pensaba que con el dinero iba a hacer todo. Él cuando entró la primera vez en la casa de las prostitutas pensaba, me divierto y que me van a quitar el dinero a mí. Pues no soy yo bueno. Él pensaba que si con los amigos iba a tener influencias y que cuando tuviera necesidad ibas a encontrar. Él pensaba muchas cosas que cuando empezó a tener necesidad, cuando empezó a tener falta, cuando el vicio de las prostitutas, ¿no? Porque son expertas. El pecado es experto, pero no solo las prostitutas que saben hacer su trabajo y saben cómo quitarte hasta el último duro. Y no solo el último duro, sino romper tu familia y hacerlo todo. Porque son expertas. No te creas que la prostituta va y se acuesta contigo y ya está. No, ella va, ay, estoy muy triste, porque es que tengo que estar aquí. Y te enamora. Y tú la quieres sacar de ahí, y tú ahí vas como un corderito creyendo que tú la vas a sacar de la prostitución, y es todo una artimaña para arrancarte hasta la última céntimo. Pero lo mismo pasa con el juego, con las drogas, el alcohol, la pornografía. Lo mismo. Son entes, son seres espirituales que tienen mucho conocimiento de lo que hacen. Y al principio uno dice, no, yo puedo salir de esto. Y se mete. Y después, no, si yo puedo otra vez, no pasa nada. Y cuando uno se da cuenta, ya no puede salir. Está atrapado. Atrapado. Ya estoy atrapado, no tengo ni un duro, no tengo nada, tengo mucha hambre, ni lo que comen los cerdos puedo comer. Claro. ¿Ahora qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué? Para toda mi habilidad, todo lo que yo pensaba, todo lo que... ¡Ay, con lo bien que están los jornaleros de mi padre! ¿Ves? Tú te lees bien. Él no se arrepiente de todo lo que ha hecho. Él se da cuenta de lo que es. No puedo vivir yo sin mi padre. Si yo no vivo con mi padre, si mi padre no me da de comer, yo me voy a morir. Porque mi padre ha sido generoso y sin tener que dármelo, porque la herencia es cuando uno muere, ¿no? No en vida. Pero mi padre fue generoso y me la dio y yo la he malgastado. No he sabido. ¿Qué crees que sentía el hijo? Mucha vergüenza, ¿verdad? Tú sentirías vergüenza, ¿no? Ay, pero la vergüenza no es suficiente como para dejarse morir. Hay que comerse la vergüenza, hay que hacer lo que sea. Bueno, le diría a mi padre que he pecado contra el cielo y contra él. Que no me trate como un hijo, que me trate como un jornalero. Pero necesito ir porque yo no puedo. Ya reconozco, he entrado en sí, me he dado cuenta de mi naturaleza, me he dado cuenta de que yo no puedo. Si el hijo hubiera tenido tan solo, porque con los cerdos todavía lo intentó, ¿eh? Pudo haberse marchado antes con el padre. Pero no, buscó trabajo. No pudo, aun con el trabajo. No pudo. Dije, soy tonto. No valgo para nada. Necesito que mi padre me alimente. Así somos nosotros. Nosotros estamos luchando y esforzándonos por nuestra cuenta. Queremos conseguir las cosas y nos creemos que somos... ¡Pah! Y en la iglesia nos lo están diciendo constantemente. Tú puedes, vamos, el liderazgo, el no sé qué, vamos, demuestra a tus miembros del ministerio que eres un líder. Todo eso es una trampa.
Quiero decírtelo, es una trampa para llevarte a un lugar donde te vas a caer. ¡Pum! ¿Cuántos pastores conoces que han adulterado y han perdido todo el ministerio? ¿Cuántos? ¡Ah! ¿Y cuántos llegarán al cielo y dirán, Jesús, no os conozco? Porque han estado trabajando y viviendo bajo un concepto totalmente erróneo, no reconociendo cómo soy. Yo no puedo ser nada sin Dios. Yo sin Dios no valgo nada. Sin Dios soy polvo. Estoy muerto. Voy al abismo. No puedo hacer absolutamente nada. ¿Conoces a alguien que esté fuera de Dios, que sirva, que merezca la pena? Que pregunta. Si es del tema, puedes preguntar. Entonces, claro, a mí me molestó cuando me lo dijeron. ¿Qué está diciendo este tipo? Que no valgo nada, hombre. Satanás, que estás utilizando a esta persona para machacarme y tumbarme. Es que necesitas morir. Tú no puedes ir con tu naturaleza a Cristo. Tú tienes que ir a Cristo arrepentido. Ese es el arrepentimiento. Arrepiéntete, no de las cosas que estás haciendo, sino de tu naturaleza, porque de tu naturaleza salen las cosas que estás haciendo. Tú tienes que decir, wow, lo que hago es por cómo soy. Este es mi corazón que desde pequeñito lo tenía. Soy un tramposo, soy un mentiroso, soy un desgraciado. Yo no merezco nada y Dios me está dando la oportunidad con este corazón que yo tengo. Si tú no vas con ese corazón, tú no vas a entender. Entonces, claro, si tú te crees que eres muy listo, muy bueno, unas cosas malas, y te presentan a Cristo y dicen, ¡ay, qué bien! Ahora ya tengo la vida eterna. Pues, claro, no vas a seguir. Porque eres muy bueno, eres muy hábil, eres muy fantástico, eres increíble, eres la última Coca-Cola del desierto. No, no. Tú eres un pastor que te crees que... ¿Qué? No. El único pastor es Jesucristo. Tú eres un siervo. Eres un siervo. Que Dios te ha dado la oportunidad de poder guiar a personas. Tienes que estar agradecido. Pero tú, ¿de qué te vas a creer que eres más que tus ovejas? ¿Eres más que las personas de tu iglesia? Ah, es que yo tengo estudios, es que yo ayuno, es que tú nada. Y mira, el único que sirve, el único que vale, el único que le podemos dar la gloria es Cristo. ¡Fuera! Entonces no me prediques a mí, de cómo tengo que ser yo, de cómo... No, háblame de Él y dime cómo soy yo y cómo la misericordia de Él me alcanza para yo poder entrar, según como yo soy en la presencia de Dios. Ayer teníamos una pregunta, ¿puede entrar un pecador? Bueno, y ahora sí te digo, ¿puede entrar un desgraciado a la presencia de Dios? Pues claro, a través de Jesucristo. ¿Puede entrar un asesino a la presencia de Dios? Pues claro, a la presencia con la presencia de Cristo, con la reconstrucción de Cristo, con el arrepentimiento, de saber que la gente que está, yo lo he dicho, la gente que está en la cárcel no sabe por qué está en la cárcel. Tú le preguntas a alguien que está en la cárcel, oye, ¿por qué está en la cárcel? Ay, no me puse guantes y me pillaron por las huellas. ¿Cómo? No te he preguntado cómo te pillaron. No, no, es que si me hubiera puesto guantes no hubiera estado en la cárcel. No, perdona, tú estás en la cárcel porque eres un ladrón y te han pillado. Claro. Y mejor que te pillen, porque si no vas a hacer mucho daño a la calle, gente. Porque estás cogiendo cosas de ajenas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué le tienes que quitar a otro lo que es de otro? Ah, no, yo es que lo quito a los bancos. Como el Robin Hood, ¿no? No. Jesús, no he visto la pregunta, no sé si ha empezado a seguir. No, no he visto la pregunta. Bueno. Entonces, ¿quién soy? Para tener un arrepentimiento, tienes que saber quién eres. Judas se suicidó.
porque no sabía quién era. Se suicidó porque a través de lo que hizo mal, Cristo iba a ser crucificado. Y el remordimiento que le entró, no pudo con ello. Si él en vez de eso hubiera hecho como, por ejemplo, David. Cuando David está ahí despistadísimo. Está en una época en su vida, allí todos los ejércitos están en guerra y él se levanta de la siesta cuando el sol se está poniendo. ¡Wow, David, vaya siesta que te has pegado! Te has levantado cuando ya te tienes que casi acostar. Estaría ahí. Algo le pasaba a David, ¿no? No lo dice, pero algo le pasaba cuando tenía ese y de repente no sabía qué hacer y estaba paseando por su palacio mientras que todos sus ejércitos estaban en guerra ahí. Y por una ventana va y ¡bum! ¡Uy! ¡Qué mujer! Se estaba bañando, ¿verdad? Y le gustó y ahí pecó ya. No hizo falta que... porque la deseó. Como era el rey, pues no se podía... La mujer esa no se podía decir que no. La mujer esa se dice que no, va, le corta la cabeza. Tiene que... es el rey. Y la usó. Y después se queda embarazada. Y ¡uy! Se va a enterar el rey David con lo santo que es, con lo... ¡uy! Lo ungido que todos los... ¡ay! Algo tengo que hacer para que no se entere. Y se carga, porque se lo carga al marido. ¡Qué bien me ha salido la jugada! Ya ha muerto el marido, el hijo no sabe de qué. Sería del marido. Bueno, que le pregunten, ¿no? Ya está muerto el marido. Si hubiera estado vivo el marido, hubiera dicho, yo no me acosté con mi mujer. ¿De quién es ese hijo? Porque yo, por ver que insistió David de que me acostara, yo no quise. Oye, están todos los hombres en la guerra, yo voy a acostarme con mi mujer y estando... Y va y tal. Y de repente viene el profeta, ¿verdad? Y le dice, ay, una mujer que tenía una cabrita, es lo único que tenía y vino. Le cuento una historia a David. Y se lo quitan y le quitan la cabrita y no sé qué. ¿Qué harías esa persona? Esa persona la cogería y la mataría, no sé qué, y la juzgaría. Esa persona eres tú. Y de repente, como el hijo pródigo, David entra en sí. Hay un salmo que se escribe con el sentimiento que David, ¿verdad? Y en ese salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Hay algunos que dicen que es que era de otro y que... no, todos nacemos con pecado. Y David está reconociendo esa naturaleza. Ay, me he dejado guiar por mi naturaleza. Me he dejado guiar por mi corazón. ¿En dónde estaba yo? ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué? ¡Ah! Él no se arrepiente de la maldad. Se da cuenta. Su arrepentimiento es de lo que es. De la maldad que hay en él. No de lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho es el fruto de lo que está en nosotros. ¿Alguien me puede contestar? A ver, ¿qué pregunta? A ver, es que no te he visto. Una pregunta, no me sale. Espera, que mira aquí en el otro. ¿Alguien me puede contestar? Yo no veo ninguna pregunta. Vamos a ver. Jesús Delgado, ¿puedes subir y preguntas personalmente? A ver. No puedes subir. Puedes poner la pregunta, Jesús. Si queremos que te contestemos, tendrás que poner la pregunta y si la has puesto no ha salido por aquí. ¿Alguien me puede contestar? No hay pregunta, Jesús. Entonces,
el camino que abrió Jesús hacia el tabernáculo, esto que estamos viendo en Hebreos, ¿verdad? Está mostrando eso, está mostrando de que hay una forma en la que yo puedo acercarme a Dios. Y lo primero tengo que reconocer quién soy yo, ¿vale? Segundo, tengo que entender de que yo no tengo que hacer absolutamente nada, ya lo ha hecho Cristo. Porque si hago yo algo, me creo que yo soy el que estoy haciendo las cosas y me voy a enorgullecer. No, tú no tienes que hacer nada, ya lo ha hecho Cristo. Tú con que reconozcas quién eres tú y te arrepientas de tu naturaleza y digas, yo quiero ir a la presencia de Dios para servirle. Porque otro sitio no puedes ir. Tú no puedes aceptar a Jesucristo para seguir viviendo tu vida a tu bola. Porque tú estás creado para servir a Dios. Tú has sido creado con un concepto de unión con Dios. Tú eres fulanito y Dios está aquí y eso es el concepto por el que has sido creado. Tú no has sido creado. Es como, ¿te imaginas una taza, esta taza? Y de repente el asa se va. Y dice, yo quiero ir por mi propio rollo. Digo, asa, ¿dónde vas a ir? No puedes hacer nada. Tu fundamento, por lo que has construido así, es para sujetar la taza. Si tú te vas para otro lado, ¿para qué sirves? No sirves para nada. Tu fundamento es ser asa. Pues tu fundamento es en Dios, servir a Dios. Y lo que Dios tiene preparado para ti, hacerlo. Y Él no se avergüenza lo que tiene preparado para ti, dice. No se avergüenza porque tiene preparado grandes cosas, pero no las vas a hacer tú, las hace Él a través de ti. ¿Tú crees que cuando oras por alguien y si alguien se sana, eres tú y tu fuerza y tu fe? Es Él que te quiere usar. Y qué gloria, ¿verdad? Y qué gusto cuando, wow, se ha sanado, Jesús me ha utilizado. Seguro que te está utilizando para sanar enfermos, resucitar muertos, mayores cosas que hizo Jesús. Dijo que nosotros haríamos. ¿Por qué no las estamos haciendo? Porque vamos a nuestra bola, porque estamos viviendo nuestra vida y estamos pensando en cómo tener la vida lo más cómoda posible, tener todos los días comida en casa, que nuestros hijos hagan carrera o bueno, por lo menos que hagan alguna cosa que luego el día de mañana puedan ser buenos esclavos en los trabajos de esos que son 8 o 10 horas, que no le falte el trabajo para que pueda seguir. Echas cuenta de tu vida y bueno, he estado trabajando 30 años para estar disfrutando 2 meses. Hay algo mucho mejor. Hay algo mucho mejor. Ayer estuve descubriendo cosas de Juan 6. Hoy voy a descubrir otra. Vale, ya para termino y ya dejo subir a alguien. A nivel de ánimo, ¿verdad? Porque la vida de fe es muy emocionante. Pero la vida de fe no con tus fuerzas, a través de estar en las fuerzas de Dios. Mira, Juan 6. Que esta semana estamos con Juan 6. En un taller que tenemos por Zoom, en Somos la Luz. A ver, Juan 6 dice, el 25 dice, después de haber alimentado a los 5.000, ¿verdad? Y a 5.000 hombres más las mujeres y tal. Y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegasteis acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. Trabajad para la comida que no perece. ¿Verdad que tú estás trabajando 8 o 10 horas para la comida que perece?
Ay, ¿qué me quieres decir? Que me ponga... No, te estoy diciendo que empieces a trabajar 10, 12 horas para la comida que no perece. ¿Sabes cómo se hace? Pues acércate a Dios que te lo va a mostrar. Ay, es que estoy ahorrando y me quiero comprar un coche nuevo, una casa, tengo que casarme, tengo que ahorrar y... ¿Cómo? Tú estás trabajando para la comida que perece. Eso no quiere decir que no vayas a trabajar. Si Dios ha abierto esa puerta, algo va a hacer ahí. Señor, ¿qué tienes en mi trabajo? Estas 8 horas que estoy aquí, Señor, a lo mejor no puedes hablar con nadie porque tu trabajo es un trabajo muy mecánico. Pero a lo mejor puedes estar 8 horas intercediendo porque eres servidor de Dios. A lo mejor puedes estar 8 horas adorándole a Dios porque eres un adorador de Dios. Pues yo no sé. A lo mejor le puedes orar a Dios y decirle, Señor, dame un trabajo que tenga menos horas para poder dedicar más horas a ti. Pero no, porque si los fines de semana que no trabajo lo que hago es estar metido en la televisión y en el TikTok y tal, y lo que menos hago es servirte. Ahora, si me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a un trabajo que mi jefe me trata fatal y tal, para que al final de mes me dé el dinero para poder comer, eso lo aguanto. Pero trabajar para la comida que no perece. Analízate. Mira cómo estás guiando tu vida. Mira. Yo hoy he ido a pescar con Luis. Hemos ido a pescar un ratito, ¿no? Porque tampoco había mucho tiempo y hace mucho calor. Hay un chico aquí en donde nosotros vivimos que está saliendo de las drogas, tiene una familia, 2 niñas y muy complicado. Ese mundo es muy complicado. Yo no soy experto en eso, pero... ¿Y tú crees que yo he ido a pescar? Sí, he ido a pescar. Y he pescado dos. Dos carpitas. Quiero estar con ese joven. Quiero, no sé qué Dios quiere hacer. No lo sé, porque no le he predicado, no, porque no le quiero que se marche. Quiero que Él quiera estar con nosotros y que algo de nosotros se le vaya pegando. O por lo menos estar muy cerca para cuando, si tiene una recaída, poder estar cerca de Él. 100% de mi vida. Digo, y no me estoy enalteciendo, es simplemente es un efecto de estar en la presencia de Dios, sabiendo que eres siervo de Dios. Tu vida no te pertenece, te pertenece a Dios. 100% de tu vida. Aun cuando te acuestes, tu descanso le pertenece. Y tú tienes que quedarte dormido hablando con Él. Y desear que tus sueños sean que estás ahí intercediendo. Yo qué sé. Estás ahí. ¿Por qué vas a estar ahí descansando, soñando que te marchas a la discoteca? Sueña que estás evangelizando. Levántate diciendo, wow, qué sueño. Tú puedes crear todo eso a través de la pasión que tú pongas de estar con Él, de servirle. Yo no te estoy diciendo que seas bueno, que cumpla los mandamientos. No, te estoy diciendo que te acerques a Él, que confíes en Él. Jesucristo te ha lavado, te ha limpiado. Ahora acércate a Él y dile, Señor, aquí estoy. Este soy. Pero ahora empiezo a conocer quién eres tú y quiero estar a tu lado. Siervo inútil soy. Lo que tú me dejas, los dones que tú me das, con eso que yo sé hacer, lo poquito que sé hacer, eso hago y te sirvo. Siervo inútil. Siervo inútil. ¿Te crees un siervo útil? Pues vas muy mal camino. Vas muy mal camino. No te conoces. Hay alguien que te está engañando y que te está llevando a un lugar donde no vas a poder estar al lado de Cristo. Hola.